Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este tutorial. En esta ocasión veremos cómo guardar nuestros proyectos sin perder los archivos en el intento. Esta opción nos ayuda mucho para la recopilación de archivos de una máquina para poderlos pasar a otra computadora sin perder ningún archivo en el proceso. Para hacer esto necesitamos ir a Premiere, vamos a File, Project Manager. Aquí nos encontramos con las secuencias que tenemos en nuestro proyecto. Podemos seleccionar las secuencias, todas las que queramos, o solamente la que requerimos. En este caso voy a utilizar solamente esta. Aquí tenemos recopilación de archivos y copiar en una ubicación. Aquí tenemos abajo consolidar y transcodificar, fuente, formato y preestablecido. Cuando tenemos archivos de diferentes formatos en nuestro proyecto, podemos hacer una transcodificación. Aquí podemos seleccionar la secuencia por clip o preset. Lo voy a dejar en secuencia. Le podemos decir en qué formato queremos que codifique todos los archivos, o solamente los podemos copiar. En esta parte tenemos lo que es excluir archivos no utilizados. Tenemos incluir archivos de conformación. Tenemos archivos de audio, incluir los previews y convertir composiciones de After Effects en clips. Aquí abajo tenemos el destino donde queremos guardar nuestro proyecto. Le ponemos nombre, seleccionamos la carpeta. Aquí nos dice cuánto espacio tenemos y cuánto aproximadamente pesará nuestro proyecto que vamos a salvar. Le damos salvar. La rapidez de guardar el archivo dependerá mucho de qué tan pesado esté el proyecto en la línea de tiempo. Ya que terminó el proceso, nos arrojará esta carpeta. Copia tutorial 1. Lo abrimos y encontramos los archivos que tenemos en nuestra línea de tiempo. Lo voy a abrir. Y tenemos nuestro proyecto. Y así evitamos que nuestros proyectos pierdan archivos cuando los respaldamos. Espero que este pequeño tutorial les sea útil.